Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en descargacultura.unam. Descargacultura.unam. Hola, mi nombre es Mauricio Montiel Figueiras, soy escritor, traductor y editor mexicano, nacido en Guadalajara en 1968. He publicado ya algunos libros de narrativa, de poesía, de ensayo, y el cuento que ahora voy a leer, En el jardín, se incluye en un libro que publiqué en 2013 titulado Ciudad Tomada y publicado por la editorial Almadía. El título de este libro, Ciudad Tomada, es un homenaje a uno de mis faros literarios mayores, Julio Cortázar, que tiene un cuento muy famoso llamado Casa Tomada en su primer libro de relatos, Bestiario, de 1951, en el que en este cuento, Casa Tomada, hay una pareja de hermanos que están siendo expulsados poco a poco de una casa. Nunca se sabe quiénes son los que van a terminar por expulsar a estos hermanos. Y a mí la idea del título de mi libro, Ciudad Tomada, vino a partir de si existe estas presencias que expulsan de un solo espacio a unos hermanos, ¿qué pasaría si hubiera presencias que trataran de expulsar de toda una ciudad a una serie de personajes? Y entre estos personajes que intentan ser expulsados de una ciudad invisible, inventada, están los personajes que protagonizan el cuento En el jardín. En el jardín. Mauricio Montiel Figueiras. Cada tarde de este verano ha llovido en el jardín de mamá. A ella le gusta que lo llame así, el jardín de mamá, porque afirma que es lo único que realmente le pertenece en el mundo. No sé si es correcto decir que mi mundo se reduce a este jardín, donde los árboles se levantan como cabelleras verdes, como si mamá hubiera decidido sembrar cabellos hace mucho tiempo, y de ahí hubieran nacido melenas a las que les crecen hojas, algunas frutas, pájaros que nunca he visto porque permanecen ocultos entre las ramas, cantando e intercambiando ideas en italiano. Mamá habla muy bien el italiano. Dice que es el idioma de los pájaros. He llegado a creer que es un ave cuando la veo en su dormitorio, de pie ante la ventana que noche a noche se abre para que ella pueda descifrar lo que sueñan los árboles. Cada tarde mamá se instala frente a su ventana, vestida de negro y con el pelo recogido en la nuca. Aparece allí, echa una ojeada al balcón por si hay alguna paloma muerta y luego se queda inmóvil, contemplando el jardín que huele a cabellos húmedos, a mamá recién salida del baño. Ciertas tardes, cuando la humedad es insoportable y los huesos me duelen, la abuela aparece también en la ventana, a un lado de mamá. Las dos platican en italiano sin dejar de mirar el jardín, y yo me río al imaginarlas como un par de cuervos que se cuentan historias que jamás terminan. A lo mejor hablan de Caino, mi hermano mayor, que acostumbra acariciar el pelo de mamá antes de irse a dormir. O quizá evocan a papá, que aún no regresa del viaje que emprendió hace casi un año. Mamá asegura que hay guerra del otro lado del jardín, que detrás de esos muros tapizados de hiedra los hombres se matan. Por eso papá no ha podido volver de su viaje. Por eso, en las noches más oscuras, algunos pájaros caen muertos con un ojo azul en el pico o un puñado de cabellos rubios entre las garras. Probablemente papá anda muy atareado recogiendo pájaros que guarda en su maleta
y eso es más difícil con esta lluvia que se pasea tarde tras tarde por el jardín. Desde que se fue papá, a mamá le ha dado por comer fotografías antiguas, casi todas de él en la época en que le gustaban los columpios y las mariposas. A veces se las come durante la cena, aunque por lo general se las traga con una taza de té caliente que la abuela le prepara antes de medianoche, poco antes de que el reloj del comedor suelte las 12 campanadas que tanto perturban a la pobre de mamá. Ella dice que el reloj le trae malos recuerdos. Yo digo que es el reloj más grande que existe. Ni siquiera de puntillas puedo darle cuerda. Una vez se me ocurrió arrastrar una silla de la sala al comedor porque el reloj se había detenido y semejaba, más que nunca, una de esas cajas donde encierran a los muertos. Me subí a la silla y empecé a brincar para alcanzar la carátula. Pero llegó la abuela y me bajó a golpes, gritándome que era ella y solo ella quien tenía la llave para darle cuerda al reloj, que yo estaba muy pequeño para pensar en cosas tan enormes como el tiempo. La abuela no me cae bien. Me desagradan sus manos, parecen frutas viejas. Y su pelo, que de tan blanco es casi transparente. Y los cuentos que inventa cuando no puedo dormir y la lluvia golpea la ventana de mi cuarto con 1.000.000 de dedos. Los cuentos, sí, me molestan sobre todo esos cuentos que según la abuela son obra de la nostalgia, una palabra que no sé por qué me da escalofríos desde que la vi en un libro gordo junto al mapa de una nación, creo que es una nación, llamada Normandía. Lo que decía el libro me inquietó tanto que lo memoricé. Nostalgia, sujeto femenino. Del griego nostos, regreso, y algos, dolor. Tristeza que se siente al encontrarse lejos del país natal o de algún lugar querido. Tristeza con que una persona recuerda épocas o personas del pasado a las que se siente vinculada afectivamente. Este es un fragmento. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.mx. Es cultura. Es gratuito. Es fácil. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.